Armenia, el país de las montañas, en el corazón del Cáucaso. Fue la primera nación del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301. Pese a estar situada entre grandes potencias, Armenia fue abandonada por la historia, en medio de un conflicto que los políticos denominaron el Gran Juego. Armenia se encuentra rodeada de enemigos implacables y falsos amigos. Esta región ha estado históricamente bajo la influencia y en parte bajo el dominio de tres grandes potencias regionales que también son tres grandes imperios: Rusia, Turquía e Irán. La guerra entre Armenia y Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj, región habitada principalmente por armenios, es el conflicto más antiguo en el área post-soviética. 35 años de lucha armada, decenas de miles de víctimas. Ilham Aliyev dijo que cazan a los armenios como a perros. ¿Se puede aceptar una declaración así de un jefe de Estado? Ciertamente no. Ilham Aliyev triunfa en Stepanakert, la derrotada capital armenia de Nagorno-Karabaj. Cumplió su promesa y los cazó como a perros. En Nagorno-Karabaj ya no hay armenios. Rusia, Turquía, Irán, Estados Unidos y Europa se limitan a observar. El Cáucaso, un cruce de rutas estratégicas, la tierra de vientos tempestuosos. Es un viento de libertad, impulsado por la perestroika de Gorbachov, que en 1988 sopla también en Ereván, la capital de Armenia. 1 millón de personas, la mitad de la población, protesta contra el Kremlin. Es la mayor manifestación en la historia de la Unión Soviética. Los ciudadanos exigen la anexión de Nagorno-Karabaj a Armenia, ya que siempre ha estado habitado por armenios. Hacia el final de la URSS, con la política de la perestroika, el régimen les hizo algunas concesiones a los armenios. El pueblo se lo tomó al pie de la letra y exigió una reparación por lo que consideraba una injusticia. En 1923, Joseph Stalin, secretario general bajo el mandato de Lenin, le entrega el Nagorno-Karabaj armenio a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Una absurda y violenta redefinición de fronteras que convierte una región habitada mayoritariamente por armenios en un exclave en territorio azerbaiyano. Stalin busca así asegurar el apoyo de los turcos y de los azerbaiyanos, sus hermanos turcoparlantes musulmanes en el Cáucaso. Además estaban los intereses directos de la revolución. Lenin dijo que la revolución no podría sobrevivir sin el trigo de Ucrania y el petróleo de Bakú. El petróleo también fue un factor clave. El Kremlin tiene ahora el control del petróleo de Bakú y papá Stalin puede implementar su estrategia: dividir para consolidar su propio poder. Joseph Stalin. A partir de 1924, Stalin comenzó a mezclar deliberadamente grupos de población. Si en algún lugar había una mayoría de población A, introducía una minoría B. Esto también lo hizo con Armenia y Azerbaiyán, especialmente en Nagorno-Karabaj. Así se formaron los enclaves. Fueron promovidos deliberadamente por el poder soviético estalinista de la época
para crear conflictos en los que los rusos pudieran actuar como árbitros indispensables. Nagorno-Karabaj, en el corazón del Cáucaso. Región montañosa habitada desde hace milenios por armenios, quienes han resistido sin cesar los vientos tempestuosos de la historia. Unos 150.000 armenios viven aún en sus amadas montañas. Pequeños pueblos donde las familias viven de manera autosuficiente de la ganadería o de la economía de subsistencia, mucha solidaridad y poco contacto con el mundo exterior. Gestos simples y tradicionales. El pan lavash se hornea sobre la piedra. Tótems sagrados, las estatuas de los ancestros, profundamente arraigadas en la tierra, vigilan a sus descendientes y dicen: somos nuestras montañas. Somos nuestras montañas y nuestras montañas somos nosotros. Estamos estrechamente conectados. Las montañas nos protegen y nosotros debemos protegerlas porque les pertenecemos. En Azerbaiyán hay preocupación por las aspiraciones independentistas armenias en Nagorno-Karabaj. En el distrito periférico de Bakú, con su gran comunidad armenia, el ambiente es cada vez más tenso. El 27 de febrero de 1988, bandas armadas atacan el barrio armenio. Comienza la caza de armenios. Las fuerzas de orden soviéticas observan sin intervenir. Este brutal pogromo dura 3 días. Cuando finalmente llega el orden desde Moscú, el ejército ruso solo protege a los sobrevivientes en su huida. Es demasiado tarde. Una ola de violencia arrasa Azerbaiyán y las zonas rurales de Nagorno-Karabaj. En pocos días, decenas de miles de personas huyen a Armenia, un viaje sin retorno. Resurge el recuerdo del terrible genocidio de 1915, perpetrado por Turquía. La historia se repite para los armenios. Los armenios fueron despojados de sus derechos, solo por ser armenios y estar bajo el dominio azerbaiyano y soviético. Además del aspecto étnico, estaba el aspecto religioso. Los armenios cristianos de Nagorno-Karabaj eran vulnerables. Esto se agravó bajo el dominio islámico y musulmán de Azerbaiyán. El 7 de diciembre de 1988, un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de magnitud de momento devasta el norte de Armenia. Se cobra hasta 50.000 víctimas. Leninakán y Spitak, segunda y tercera ciudades más grandes del país, quedan destruidas. Gorbachov visita el lugar y promete todo tipo de ayuda de la URSS, pero ordena también la detención de los líderes independentistas armenios. Moscú quiere reafirmar su autoridad. Los habitantes de Nagorno-Karabaj están solos. Los pastores y campesinos de las aldeas se convierten en soldados. Todos se preparan para la resistencia. Cuando en aquel entonces se formó el movimiento de resistencia nacional, en cada aldea surgieron grupos partisanos. En todas partes aparecieron líderes y hombres carismáticos que podían entusiasmar a las masas. En poco tiempo reunieron a cientos de hombres, los entrenaron y les enseñaron a disparar. Así se formaron grupos partisanos dispuestos a defender sus pueblos.
Los jóvenes de la región que sirven en el Ejército Rojo desertan y se unen a estos grupos partisanos. Es la semilla de un nuevo ejército. Se contrabandean dinero y uniformes desde el extranjero, financiados por la diáspora armenia. Las armas se toman del enemigo o se compran a los rusos. Surgen lucrativos negocios de contrabando. Tienen armas quienes pueden comprarlas o robarlas. Todos toman las armas para defender sus montañas, sus pueblos, a sus familias. No hay vuelta atrás. No tienen ningún otro lugar al que ir. Era una guerra de supervivencia. Los armenios estaban muy motivados porque estaban a la defensiva. Para ellos era una guerra de supervivencia y era una causa justa e inevitable. Pero por mucho que se esfuercen los armenios, es una lucha desigual. Los partisanos conocen cada rincón de sus montañas, pero las tropas azerbaiyanas, superiores a ellos, los hacen retroceder. Estas reciben apoyo soviético tanto con hombres como con material. La batalla parece perdida. Nagorno-Karabaj está aislado del mundo exterior. Solo unos pocos helicópteros se llevan a Armenia a los heridos y muertos, que no quieren dejar en manos del enemigo. La glasnost y la perestroika no son suficientes. El plan de Gorbachov no funciona. El imperio soviético se desmorona, al igual que el muro de Berlín. Una tras otra, las repúblicas socialistas soviéticas se liberan de Moscú. Nagorno-Karabaj está en llamas cuando junto con Armenia declara su independencia el 21 de septiembre de 1991. La gente acude en masa a la Plaza Lenin, la plaza central de Ereván, para presenciar la ejecución. 70 años de poder soviético han finalizado. El terrible dictador es decapitado. Armenia fue una de las primeras repúblicas en derribar la estatua de Lenin. Se encontraba en la plaza central de Ereván. Las primeras elecciones libres tuvieron lugar en un clima complejo, con grandes esperanzas de democracia tras el final del partido único. Pero también fue la época posterior al terremoto, que causó tanto sufrimiento y destruyó un tercio del país, con un sinnúmero de muertos y heridos. Además, Nagorno-Karabaj continuaba la guerra. El ex líder del movimiento independentista Levon Ter-Petrosyan es elegido como el primer presidente de la República de Armenia. Sus primeras medidas, la liberación de la propiedad de la tierra y la creación de un ejército nacional. Su objetivo, Nagorno-Karabaj. Esta cuestión sigue persiguiendo a los armenios. La estrategia Petrosyan pide protección al gran hermano ruso. ¿A quién más podría acudir? La URSS ya no existe, y la nueva República Rusa bajo el mando de Boris Yeltsin acepta ayudar a los armenios. A cambio, las tropas rusas pueden permanecer en la región. La mejor solución para Armenia, al menos en el período posterior a su independencia, fue orientarse hacia Rusia. Rusia como protector, como escudo contra los turcos y como proveedor de energía y armas. Según la Biblia, el arca de Noé encalló en la cima del Ararat, la montaña sagrada de los armenios. A sus pies se extiende la frontera con Turquía, miembro de la OTAN, ahora vigilada por las Fuerzas Armadas de Moscú. Rusia ha vuelto a avanzar hasta los límites del antiguo imperio soviético. En Nagorno-Karabaj, que ha declarado su independencia,
avanza el ejército azerbaiyano, apoyado por cientos de tanques. Las pérdidas armenias son numerosas. Miles de refugiados se dirigen a Stepanakert, la capital de Nagorno-Karabaj aún libre. Las tropas y tanques azerbaiyanos están a las puertas de la ciudad, controlan las montañas y someten a Stepanakert a un asedio total. Una lluvia de acero, granadas y bombas cae sobre la ciudad sitiada. Mujeres, niños, ancianos, casi 60.000 personas se refugian en los sótanos. Allí se trata a los heridos y se atienden partos. Stepanakert, aislada del mundo exterior, resiste. Para los armenios, el conflicto de Nagorno-Karabaj es una cuestión existencial. Para Azerbaiyán es más bien una cuestión de prestigio y poder. Los armenios saben que se encuentran contra la pared y no tienen más opción que resistir. Eso sin duda es lo que los hace aguantar. Al otro lado de las montañas, Armenia también está aislada. Turquía y Azerbaiyán han cerrado las fronteras e impuesto un bloqueo devastador. La economía y la industria armenias, antes dependientes de la URSS, están en ruinas. No hay trabajo. La gente pasa hambre y frío. Desde Georgia y sobre todo desde Irán, llegan convoyes con lo esencial para sobrevivir. Mercancías que se venden a altos precios en el mercado negro. Lo que les queda es la fe inquebrantable. Las iglesias vuelven a abrir sus puertas. Y aunque parece que Dios no los escucha, le siguen rezando. Petrosian cumple su promesa y Armenia forma su ejército. Entrenados y equipados con lo que quedó del antiguo ejército rojo, los jóvenes reclutas se dirigen a Nagorno-Karabaj. Cuando todo parece perdido, Armenia y Nagorno-Karabaj se unen y superan el aislamiento. En la primavera de 1992, Nagorno-Karabaj se conecta con Armenia a través del corredor del Lachin. En pocas semanas, a través de este corredor, llegan a Nagorno-Karabaj cientos de personas y mucho material. Una carretera, una verdadera línea vital, conecta finalmente Ereván con Stepanakert. La situación da un giro. La guerra que debía darles una lección a los armenios, a los infieles, como los llaman aquí, se le escapa de las manos a Azerbaiyán. Con las primeras derrotas, Bakú llora a sus muertos. La ciudad está en revuelta y a través de un golpe de estado, Heydar Aliyev, ex miembro del Politburó y funcionario de la Unión Soviética, llega al poder. Una vez elegido, promete la victoria. Rápidamente, gracias a los ingresos petroleros, puede comprar armas y mercenarios y logra algunas victorias. Pero entonces Aliyev le promete su petróleo también a las empresas occidentales y a Estados Unidos, lo que enfurece a Moscú. Rusia tuvo que reconocer que estaba perdiendo su control, no solo sobre la región, sino también sobre los recursos económicos de toda la zona. Eso no lo podía tolerar. Eso también explica por qué la guerra de Nagorno-Karabaj se ganó en parte con ayuda rusa. Los armenios, apoyados discretamente por la logística rusa, lanzan el contraataque. No son tan numerosos y están peor equipados, pero conocen sus montañas y luchan con el coraje de la desesperación. Azerbaiyán sufre grandes pérdidas.
Con la devastación total de las fuerzas de Bakú, apenas se capturan prisioneros, y los jóvenes reclutados en masa ya no quieren morir en esas montañas desconocidas. Toda la región de Nagorno-Karabaj es liberada, y las fuerzas armenias avanzan aún más. 7 distritos, el 14% del territorio azerbaiyano, pasan a manos de Armenia. En mayo de 1994, un alto el fuego mediado por Moscú pone fin a la guerra de 5 años, que ha dejado 30.000 muertos y más de 1 millón de refugiados. El monasterio de Dadibank. Durante mucho tiempo descansaron aquí los azerbaiyanos con sus rebaños de ovejas. Ahora, con una misa improvisada, los armenios celebran su victoria, pero tiene un sabor amargo, ya que nadie reconoce la independencia de Nagorno-Karabaj. Los armenios siguen siendo peones del Kremlin en un juego cuyas reglas no conocen. No hay ni guerra ni paz, solo un alto el fuego, que durará 30 años. Moscú prefiere congelar el conflicto, una paz al estilo ruso. Para Rusia no se trata de resolver el problema ni de buscar una solución de paz justa. Se trata más bien de congelar el conflicto o reducir su intensidad y así tener una excusa para seguir presente allí. En el Mar Caspio se avecina un nuevo capítulo. Para obtener más acceso a la región, el Departamento de Estado de Estados Unidos infla deliberadamente las cifras de las supuestas reservas de petróleo en la zona. El Mar Caspio es llamado la nueva región del Golfo, el nuevo Kuwait, para deleite del presidente azerbaiyano Heydar Aliyev. Durante mucho tiempo el petróleo de Bakú le dio riqueza y poder a Moscú. Ahora también podría hacer feliz a Occidente. Heydar Aliyev y 11 grandes compañías petroleras de 6 países firman un contrato de 30 años para la extracción de petróleo en el Mar Caspio. Se habla del contrato del siglo. Los estadounidenses querían penetrar en la región del Caspio y sus estados circundantes, Kazajistán y Turkmenistán, pero también en Irán y más allá, hacia Asia Central. No se trataba solo de Bakú, sino también de continuar la Guerra Fría de otra forma, de penetrar en una zona reservada de la antigua URSS. En Azerbaiyán los trenes transportan el petróleo, mientras que en la estación central de Ereván, Armenia, que en tiempos soviéticos era un importante nudo ferroviario, los trenes no circulan. Turquía y Azerbaiyán mantienen su bloqueo y las fronteras cerradas. Su apertura requeriría negociaciones con el enemigo histórico, Turquía. El precio sería renunciar al reconocimiento del genocidio armenio y devolver Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán. Pero para salvar su país, el presidente armenio Petrosyan se declara dispuesto a negociar. Nous allons rétablir des relations normales, économiques et commerciales avec la Turquie. Vous le savez, il y a des contradictions traditionnelles entre la Turquie et l'Arménie, mais je pense que les Turcs et les Arméniens comprennent les intérêts communs d'établir des relations économiques. Oui. El argumento de Petrosyan: Armenia debe hacer concesiones mientras aún esté en una posición fuerte. Su propuesta: la devolución de parte de los territorios conquistados a cambio de un tratado de paz real y el reconocimiento internacional de Nagorno-Karabaj. Cuando en 1997 se planteó la cuestión de la paz en Nagorno-Karabaj, con la idea de ceder territorios conquistados y otorgarles una amplia autonomía a los armenios en la provincia, la sociedad aún no estaba preparada para ello. Moscú no quería resolver el problema, y Azerbaiyán, que buscaba venganza, no quería firmar.
Esta propuesta de solución no le agrada a los estrategas del Kremlin. Prefieren la teoría del caos para seguir dominando el tablero político. Levon Ter-Petrosyan es obligado a dimitir el 3 de febrero de 1998. Lo acusan de traición a la patria por hacer demasiadas concesiones a Azerbaiyán. Armenia ha perdido su oportunidad de paz. Cuando Robert Kocharyan, originario de Nagorno-Karabaj, asume el cargo como nuevo presidente de Armenia el 9 de abril de 1998, ya no se considera la devolución de territorios. Tras la renuncia forzada de Petrosyan, llegó al poder un partido beligerante. Extremistas, nacionalistas, militantes que se aliaron con el Partido Nacionalista y adoptaron una línea dura. Esta línea le agrada a Moscú. Vladimir Putin, el nuevo primer ministro ruso, y Robert Kocharyan, el presidente armenio, están de acuerdo desde el principio. Uno quiere convertirse en el nuevo zar de la Gran Rusia, el otro en su fiel vasallo. Un juego de sombras con roles perfectamente repartidos. Kocharyan ha optado por la protección del Kremlin a cualquier precio. Le ofrece al protector ruso el sector energético, las empresas, las joyas de la familia. Unos pocos oligarcas y familias armenias cercanas al gobierno se enriquecen con la explotación de recursos y la corrupción. Armenia era un estado mafioso. No suena bien, pero es cierto. Armenia fue vendida por completo a Rusia. La diplomacia, la defensa, todo se dejó en manos de Rusia. Y mientras tanto en Azerbaiyán, Heydar Aliyev y su hijo se rearmaron militarmente gracias a los ingresos del petróleo y el gas. Se firma el contrato con Bakú y las empresas comienzan a extraer petróleo. Una misión con desafíos técnicos y sobre todo geopolíticos. Hay 3 rutas posibles. La primera pasa por Irán, opción a la que Estados Unidos se opone. La segunda pasa por Rusia, a la que no quieren involucrar. La última opción sería a través de Armenia, pero Bakú exige la devolución de Nagorno-Karabaj. Así que se evita Armenia pasando por Georgia, Bakú, Tiflis, Ceyhan, el comienzo del oleoducto BTC. Para las empresas petroleras y Estados Unidos, una victoria total. El petróleo del Mar Caspio puede llegar a los puertos turcos sin pasar por Rusia. En 2002 comenzó la construcción del oleoducto desde Bakú a través de Tiflis hasta el puerto turco de Ceyhan. Este oleoducto generó ingresos muy altos para Azerbaiyán. Además, fortaleció el eje entre Azerbaiyán y la OTAN, ya que Turquía es un pilar importante de la OTAN. Pero creó una nueva situación geopolítica en la que Armenia se volvió a encontrar aislada. Los 1.760 kilómetros de tuberías trazan una frontera alrededor de Armenia. En la inauguración del oleoducto BTC, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdoğan declara: esto no es solo una maravilla de la ingeniería, sino también un proyecto estratégico, la ruta de la seda del siglo XXI. El petróleo del Mar Caspio enriquecerá a Azerbaiyán y a la familia Aliyev. Tuvimos contacto con el ministro de Defensa azerbaiyano, que no ocultó que les compraban armas a todos. Oficiales turcos entrenaban al ejército sobre el terreno. Y en el Ministerio de Defensa armenio también se estaban preparando. Nos dijeron, en 1994 se suponía que éramos más débiles y ganamos. Podemos repetirlo. Armenia pecó de arrogancia. En Armenia comienza una nueva era, la de la revolución de terciopelo. En la primavera de 2018, el diputado, periodista y expreso político Nikol Pashinyan comienza su larga marcha por el país. Quiere derrocar al régimen corrupto.
Cientos de miles de ciudadanos se unen a él. Finalmente, Pashinyan es elegido primer ministro. Arremete contra la corrupción y los oligarcas que han saqueado el país y se han enriquecido a su costa. Rasgos democráticos que desagradan a Moscú. What Pashinyan represents is a democratic leader. Pashinyan era un político democrático y legitimado por el pueblo. Todas cualidades que desafían a Rusia. Russia's preferred model. Rusia prefiere estados débiles y gobernantes que dependen de Rusia para su supervivencia. On Russia for their very survival. Ahora en Armenia es todo lo contrario. Como se suele decir, para bailar tango se necesitan dos. Con esto quiero decir, las relaciones con Armenia no las determina únicamente la política de la Federación Rusa, sino también el lado armenio. Y Armenia puede representar sus propios intereses. Actualmente, estamos viendo una fuerte injerencia externa en la situación del Cáucaso Sur y en nuestras relaciones. Esto nos preocupa un poco, pero repito, nuestra postura de base no cambia. Palabras claras. Para Moscú, Pashinyan es una marioneta de Occidente, peor aún, de los estadounidenses. Más de 2.000 estadounidenses trabajan contra Rusia tras los muros de su enorme embajada. Los funcionarios estadounidenses no solo emiten pasaportes y visas. Esta embajada también es un punto estratégico de observación para los estadounidenses. Porque aquí hay una frontera con Turquía, con Irán y también una presencia militar rusa que hay que vigilar. El papel de los estadounidenses en el Cáucaso Sur y en particular en Armenia es contener la influencia de Rusia. Estados Unidos y Rusia, protagonistas de la pasada Guerra Fría, siguen enfrentándose en el ring armenio. Pero un nuevo peso pesado se prepara en el Cáucaso para una victoria por noqueo. Ilham Aliyev, sucesor de su padre, celebra el centenario de Azerbaiyán con una demostración de poder. El país invierte casi 4.000 millones de petrodólares al año en la compra de armas, una suma equivalente a todo el presupuesto armenio. Su oro negro le permite la compra ilimitada de avanzados sistemas de armas. Los drones de combate son la nueva superarma, proporcionados en grandes cantidades por el Estado hermano turco. Y Aliyev ha encontrado otro socio, Israel. De esto se benefician tanto la República Chiita como el Estado judío. Desde 2016, Azerbaiyán importa el 70% de sus armas de Israel. Israel, a su vez, compra el 40% de su petróleo a Bakú, una comunidad de intereses más allá de las religiones. La razón principal por la que Israel desarrolla las relaciones con Azerbaiyán, a pesar de su mayoría chiita y las violaciones de derechos humanos, es su larga frontera con Irán. Israel siente una amenaza existencial por parte de Irán y debe utilizar todos los medios disponibles. Israel le suministra drones y armas avanzadas a Bakú, y a cambio puede establecer estaciones de espionaje contra Irán en territorio azerbaiyano. Azerbaiyán es el puesto de observación perfecto para el Mossad. Desde 2016 han despegado más de 100 vuelos de carga Ilyushin desde el aeropuerto militar de Obda con armas para Bakú a bordo. La mayoría se registraron en las semanas previas a los combates en Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán se prepara para una guerra moderna. La pequeña república de Nagorno-Karabaj, con sus 140.000 habitantes, es como una Esparta en las montañas. Allí dicen, somos 140.000 soldados, y la próxima generación está lista.
Las tropas locales se atrincheran a lo largo de los 300 kilómetros de la línea del frente y se consideran invencibles, protegidas por sus montañas. Todos saben que ha comenzado la cuenta atrás y que la próxima guerra se acerca lentamente. Ya se escuchan los tambores de las montañas. El invierno está cerca. Sobre Nagorno-Karabaj llueven misiles, granadas y drones. El 27 de septiembre de 2020, Bakú lanza una nueva ofensiva militar a gran escala. Armenia debe defenderse sola. Moscú aparta la mirada. Los demás estados cierran los ojos. El mundo estaba en confinamiento por la pandemia de coronavirus. Fue como una guerra a puertas cerradas. A esto se sumó el final del mandato de Trump, quien en una especie de aislamiento estadounidense había decidido dejar en manos de otros la gestión de conflictos en lugares secundarios, como Nagorno-Karabaj. Stepanakert resiste los bombardeos durante 44 días. Es una lucha desigual contra las tropas azerbaiyanas, dirigidas por oficiales turcos y apoyadas por más de 2.000 mercenarios sirios. El golpe final llega desde el cielo. Putin pone fin a todo esto. Es demasiado político y estratega para dejar la victoria en manos de Aliyev y sus amigos turcos. El 9 de noviembre, Armenia y Azerbaiyán firman un alto el fuego bajo la supervisión de Moscú. El cementerio de soldados de Stepanakert, en la colina de los héroes. Los caídos están enterrados en la tierra helada. Hay de 3 a 4.000 muertos. Muchos de ellos hombres jóvenes. Es un pueblo destrozado. Un gélido lunes de enero de 2021 en Moscú. Vladimir Putin e Ilham Aliyev esperan a Nikol Pashinyan. Putin dicta las reglas y acuerda el despliegue de una fuerza de intervención rusa sobre el terreno. $2.000 soldados rusos para proteger a los armenios en el devastado Nagorno-Karabaj. Una obra maestra del zar del Kremlin, que refuerza así su posición como policía del Cáucaso. Putin quería, ante todo, tener todo el Cáucaso bajo su control. Podrían ser turistas. 30 años después de la caída de la Unión Soviética, Putin despliega sus tropas en Nagorno-Karabaj, soldados de paz rusos para proteger a la población civil. Un noble pretexto. Putin continúa persiguiendo su ideología del Ruski Mir, el mundo ruso, también en esta parte del Cáucaso. La invasión rusa en Ucrania en 2022 fue parte de una asociación geoestratégica entre Rusia y Azerbaiyán. Solo unos días antes del inicio de la operación militar, Aliyev estuvo en Moscú. Azerbaiyán aceptó ceder su territorio como ruta de tránsito para las exportaciones de petróleo ruso, eludiendo las sanciones internacionales. La diplomacia del gas, el petróleo y el caviar. 3 ases para Bakú. Con ellos se puede ganar cualquier juego. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, e Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, firman un acuerdo sobre el gas
y con él hunden los últimos clavos en el ataúd de Armenia. Un pacto con el diablo. Los números lo muestran. La capacidad de producción de Azerbaiyán es menor que las cantidades prometidas en el contrato. Es gas ruso blanqueado que fluye a través de los oleoductos azerbaiyanos. Bruselas cierra los ojos ante esto. You are indeed a crucial energy partner for us, and you have always been reliable. Not only for our Quand, security of malheureusement, supply, la présidente de la Commission européenne La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Azerbaiyán y califica a Bakú como un socio confiable, parce qu'elle est fière de porque así puede repartir con orgullo la responsabilidad del suministro energético en Europa y lamentablemente cae en una trampa, elle va dire ya que negocia con un político que ha formado una alianza con Rusia. avec la Russie. C'est quelque chose que j'ai Esto se lo dije a Ursula von der Leyen en una conversación privada. en lui disant à quel point elle s'était trompée. Le dije que estaba equivocada al meterse en este juego por un poco de gas. Quelques centimètres cubes de gaz. La situación en Nagorno-Karabaj se agrava. Armenios y azerbaiyanos se enfrentan ahora bajo la mirada de las tropas de intervención rusas. Con la guerra en Ucrania y el despliegue en el Cáucaso, Rusia apenas puede manejar ambas situaciones. Aliyev aprovecha esta debilidad para cumplir su promesa y cazar a los armenios como perros. C'est une paix à la Carthage. C'est une paix du Es una paz cartaginesa, una paz de humillación. je veux dorénavant. He sufrido durante 30 años. Ahora quiero venganza y no quiero oír más sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj. Y quiero que Armenia pague por ello. Por eso quiero una paz impuesta. Y así continúa. Je veux toujours plus. ki demir yumruk yerindedir ve her zaman yerinde olacak. Hiç kim bizimle diktat ve ultimatum diliyle danışabilmez. Bunu hiç kim unutmasın. Onu da unutmasın ki Karabağ Azerbaycan'dır. El puño de hierro golpea. Nagorno-Karabaj es derrotado en menos de 48 horas. Rusia no interviene. Moscú y Bakú se habían puesto de acuerdo. 30 años después, Ilham Aliyev ha vengado a su padre y la bandera azerbaiyana ondea nuevamente frente al antiguo parlamento en Stepanakert. Los soldados rusos quedaron en segundo plano durante la ofensiva. Solo después del alto el fuego acordado con el gobierno azerbaiyano, aparecieron para desarmar a los combatientes de Nagorno-Karabaj. Una vez más, los vientos tempestuosos arrasaron con todo. Nagorno-Karabaj es derrotado definitivamente. Les États-Unis et l'Union européenne Estados Unidos y la Unión Europea cerraron los ojos. considèrent que ¿Por qué? Porque pensaron que un Nagorno-Karabaj completamente en manos de Azerbaiyán sería una palanca menos en manos de Rusia. dans la main de la Russie. Bien sûr, Pero no tuvieron en cuenta que 100.000 armenios huirían de Nagorno-Karabaj a Armenia. En un lapso de 48 horas, todos los armenios de Nagorno-Karabaj parten hacia Armenia. Un éxodo impulsado por el miedo a un nuevo genocidio. En 1993, Joseph Stalin le regaló a Azerbaiyán estas montañas habitadas por armenios. 100 años después, no hay armenios en Nagorno-Karabaj. Una limpieza étnica total. Un viaje sin retorno para aquellos que escucharon cómo la puerta de su hogar se cerraba por última vez. Cuando cerré la puerta por última vez, no le deseo esa sensación ni a mi peor enemigo. Fue como cerrarle la puerta a mi vida. Dejas atrás tu dignidad y te vas. No le deseo ese momento a nadie. Tu lugar de nacimiento, tu dignidad, tu hogar, con todo lo que conlleva. Lo dejas atrás y te vas. No se lo deseo ni a mi enemigo.
La macabra alegría de los dos vencedores, de los dos socios. Azerbaiyán y Turquía no forman una alianza, son hermanos. A Erdogan le gusta recordar, una nación, dos estados. Y llevan su proyecto aún más lejos. Putin está bloqueado en Ucrania, así que pueden expandir su victoria. Certains peuvent se dire Uno podría pensar, Aliyev ha obtenido lo que quería. ce qu'il voulait. Il a le Haut-Karabakh. Tiene Nagorno-Karabaj, su apetito está saciado. A été satisfait. Ce serait commettre Pensar eso sería un gran error, porque si uno escucha con atención, entiende que Aliyev quiere mucho más que la reconquista de Nagorno-Karabaj. du Haut-Karabakh. En Ereván también temen las ambiciones de poder de Aliyev. Después de Nagorno-Karabaj, ahora tiene en la mira la región histórica armenia de Zangezur, en el sur del país, a la que Aliyev llama Azerbaiyán Occidental. Desde hace años atraviesa las montañas un flujo interminable de camiones desde Irán. Petróleo, bienes de consumo y armas aseguran la supervivencia de Armenia, sorteando los bloqueos. Esta carretera decide la vida o la muerte de los armenios. Con determinación, Aliyev prometió cortar esa línea vital. Aliyev quiere otra carretera para conectar Azerbaiyán con Turquía. Un corredor bajo control azerbaiyano. El corredor de Zangezur permitiría a Aliyev y Erdogan unir a los pueblos túrquicos desde Ankara hasta las puertas de China. El gran sueño panturco. Un proyecto que inquieta y enfurece a los mulás. Para Irán, marginado y aislado, esta puerta armenia es la única conexión con Rusia, la región del Mediterráneo y por lo tanto con Occidente. Si hay una ruta dentro de Armenia, debe estar bajo la soberanía territorial y nacional de Armenia. Nos opondremos a cualquier otra cosa. Esa es nuestra línea roja. Nos opondremos si una ruta toca o daña las fronteras internacionales o tiene impacto en la geopolítica de la región. Lenguaje diplomático y cortesía persa para decir que Irán nunca aceptará una carretera que corte su frontera. Detrás de la cuestión de este corredor existen desafíos globales. Son las futuras rutas de la seda. Este conflicto está enmarcado por un escenario de guerra mundial. Se trata de un nuevo tipo de conflicto. No se trata de controlar territorios, sino de controlar vías de comunicación estratégicas y recursos. En este cruce del Cáucaso, las carreteras son de importancia estratégica. Deben ser conquistadas o defendidas. Armenia ha perdido la guerra y no hay paz a la vista con Azerbaiyán, por lo que debe reconsiderar su defensa. Los rusos han traicionado al país. Estados Unidos apuesta por Turquía, Europa por el gas de Bakú. Le quedan pocos amigos, pocos socios posibles. Una primicia detrás de la antigua cortina de hierro. Un ministro de defensa francés visita Ereván para acordar una cooperación militar. Se trata solo de algunos suministros de armas y entrenamiento, y sin embargo, esta visita es un símbolo poderoso. Da la impresión de que el presidente Aliyev seguirá adelante mientras nadie lo detenga. Por eso es tan importante una cooperación militar entre Francia y Armenia como disuasión contra otro ataque. Ataques, guerras, terremotos, genocidio. La trágica historia de un pequeño país con poco más de 3 millones de habitantes. Un país al que se compadece en lugar de ayudarlo. En la mañana del 24 de abril de 2024, el primer ministro Nikol Pashinyan conmemora a las víctimas del genocidio de 1915. Lo acompañan los embajadores de Rusia,
Irán, Francia y Estados Unidos. La misma coreografía ensayada de cada año. Quizás alguno de ellos piense en Nagorno-Karabaj, la autoproclamada pequeña república montañosa que nadie reconoció y que ya no existe. Quizás alguno de ellos se sienta culpable. El genocidio armenio es el elemento definitorio de la identidad y la soberanía de Armenia. Pero también tiene un aspecto fortalecedor y positivo que a menudo se subestima. Hemos sobrevivido. El genocidio turco contra los armenios ha fracasado. Podemos estar orgullosos de eso. Rusia, Turquía, Irán y Occidente luchan en su gran juego por el control en cuestiones energéticas, económicas y políticas. Armenia lucha por sobrevivir. Los vientos tempestuosos de la historia han sacudido este país desde tiempos inmemoriales, pero al pie del Ararat siempre se escuchará la voz de Armenia. Somos nuestras montañas.